Hola, ¿qué tal? Iniciamos el estudio de este día. Este día traemos como tema Usías el Reformador. Esto lo vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a descubrir lo bueno y lo malo que hizo este rey. Casi llegó a la perfección. Y en el estudio que veremos, encontraremos unas cosas muy interesantes que por primera vez se mencionan en la Biblia. Acompáñame. Y como siempre te digo, saca tu Biblia, porque a través de ella conoceremos más de Jesús. Iniciamos. Vamos a iniciar con la historia de su antecesor. ¿Quién fue el antecesor del rey Usías? Aquí nos encontramos con el antecesor del rey Usías. Y este era el rey Amasías. El rey Amasías tenía 29 años cuando comenzó su reinado. Y nos encontramos en los primeros versículos del capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Nos encontramos en que este rey hizo lo bueno ante los ojos. Acompáñame al versículo 2. Para que veamos y descubramos qué es lo que estaba sucediendo. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Ahí nos encontramos con esa palabra que sí él pudo hacer las cosas bien ante los ojos de Jehová, pero su corazón estaba alejándose de la presencia de Dios. Como cristianos, debemos tener o checar esto en nuestras vidas. Que si estamos haciendo lo bueno ante Jehová, ante nuestro Dios, debemos tratar de que cuando lleguemos a un nivel, de acuerdo a este rey Amasías, que había logrado obtener muchas victorias, en su momento eran conquistas. En nuestra vida podrían ser nuestras metas, nuestros sueños, nuestra casa, todo lo material que necesitamos lo vamos conquistando o lo vamos obteniendo en el caminar a través de nuestro Dios. Pero cuando logramos obtener todo esto, nuestro corazón se aparta de Dios y se nos olvida quién fue el creador o el dador de todo eso que tenemos. Y esto mismo sucedía con el rey Amasías. Vamos hasta el versículo 7, acompáñenme. Aquí nos encontramos con que el rey Amasías se disponía a tener una batalla. Él había contratado o adquirido a el ejército de Israel, pero en eso se le apareció un varón de Dios y le dijo que no incluyera a todo ese ejército en su ejército, porque ellos eran provenientes del pueblo de Israel. Y en ese preciso momento, Dios no estaba con Israel. Veamos lo que sucede cuando nosotros preferimos incluir a personas que no están con el Señor o que se han alejado del Señor, porque verdaderamente Dios nunca se aparta de la vida de una persona. Simplemente el humano por su corazón se aparta de Dios, se aleja de Dios, y eso estaba sucediendo con Israel. Dios no estaba con ellos porque ellos habían decidido tener una relación con el mundo y no con Dios. Y es por eso que le dice este varón al rey Amasías que no incluyera a estas personas, porque Dios no estaba en ellos. Y le dice de que no los debía incluir, que tenía que confiar en Dios. Miren qué interesante esta parte. Es como nosotros a la fecha. Nuestras batallas deben estar confiadas en Dios y apelar a su voluntad.
Porque eso es lo más importante, que se haga la voluntad de Dios en la vida de un creyente, no que se haga nuestra voluntad. Eso es lo que todo cristiano debe tener en mente. Hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, como lo dice su oración, que dice: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Miren qué interesante estas palabras que van incluidas en la oración. Lo mismo tiene que ser en nuestra vida, que se haga la voluntad de Él, no nuestra voluntad, porque nosotros siempre queremos lo mejor para nuestra vida, pero tal vez no nos conviene. No ese es el deseo de Dios en nuestra vida, y a veces son cosas bien duras que tenemos que pasar, porque en verdad es un ejemplo. Queremos que un familiar se sane, que él tenga salud, que salga de esa enfermedad, pero ya nos pusimos a pensar que si esa es la voluntad de Dios, estamos pidiendo algo en contra de Dios, y no es porque Dios sea malo, sino porque ya esta persona ya llegó a su límite en la tierra. Ya es momento de que retorne con Él. Y lo más importante, cuando un cristiano está enfermo y Dios se lo lleva, Dios lo aparta de nosotros, Dios lo lleva a su gloria. Miren qué interesante esto. ¿Por qué? Porque como humanos no comprendemos la dimensión que Dios tiene para este familiar. Llevárselo a descansar, llevárselo a su presencia, que es lo más importante en la vida de un cristiano. Es por eso que Él mandó a su Hijo para que nos diera vida en abundancia y vida eterna. Al pueblo de Israel le ha ofrecido, en su promesa está toda la tierra. A nosotros como cristianos, Él vino para darnos vida eterna. Esa es la promesa, darnos una salvación perfecta. Y gracias a Él porque nos alcanzó. Gracias a Él porque nos movió nuestro corazón a confiar en Él. Y no somos duros de corazón. Y ya que Él nos ha dado esta oportunidad, aprovechémosla. Aprovechémosla en enseñar a otras personas a que crean y confíen en Él, para que un día estemos en su presencia. Y continuamos. Y aquí vemos que el varón de Dios le había dado ya la directriz, que tenía que confiar en Dios y nada más. Y ya este rey ya tenía muchos ejemplos. Ya había tenido sus antecesores, al rey Josafat y al rey Asa. Sin embargo, todavía este rey, si se fijan, en su corazón todavía estaba con una duda, y le hace una pregunta a el varón de Dios, y le dice: miren cómo lo material nos aparta de Dios. Aquí, si nos fijamos, el varón ya le había dicho que confiara en Dios, y aquí él estaba pensando materialmente. La pregunta que le hace es la siguiente: ¿qué pues se hará de los 1,300 kilos de plata que le he dado a el ejército de Israel? Él estaba tan preocupado por las cosas materiales. Se fijan cómo es que lo espiritual se aparta por lo material. Aquí podemos entender de que como humanos estamos más inclinados a lo material que a lo espiritual. Y eso como cristianos debemos aprender. Por eso es necesario que aprendamos de la palabra de Dios, que la abramos, que la leamos, y no solo para decir: yo leí la Biblia en un año. ¡Ah, qué interesante!
Qué bueno si tú tienes esa receptividad de leer y analizar en el momento. Pero ¿qué hay de aquellos como los que nos cuesta entender la palabra? Tenemos que ir despacio. No importa que nos tardemos 10 años en leer la Biblia, pero lo importante es que cada versículo, cada capítulo, cada personaje, entendamos qué tan cerca de Dios y qué es lo que hacía para estar cerca de Dios y qué tanto hacía para apartarse de Dios. ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cuáles eran esas ideas? ¿Cuáles eran aquella pasión que tenía por hacer las cosas para Dios? ¿Y cuál era la pasión que lo apartaba de Dios? Todo eso debemos aprenderlo y a la vez de motivo para que lo pongamos en práctica. Porque si aprendemos, practiquemos. Cuesta, pero en el caminar lo sientes más fácil cuando ya lo pones en práctica. Al principio vamos como empujaditos, ya después comenzamos a caminar en la gracia de Dios. Y aquí el varón de Dios le responde: el Señor te puede dar más que esto. Miren qué interesante. Y al oír esto, Amasías se interesó mucho. Apartó a todo el ejército de Israel y les dijo: señores, no los necesito. Y ahí quédense con el dinero, porque eso no lo voy a necesitar. Váyanse. Y todo aquel montón de gente se enojó contra Amasías. Pero Amasías se armó de valor y se llevó a su ejército al valle de Sal y mató a 10,000 hombres de Seir. En el versículo 14, acompáñame. Y volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Y por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él al profeta, que le dijo: porque has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos. Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque quieres que te maten. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruir, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Se dan cuenta lo que sucedió? Amasías obedecía y hacía lo que su corazón le dictaba. Ya había visto a sus antecesores, ya había visto que el varón de Dios le dijo que sí iban a ganar la batalla si no llevaban a esos personajes. En el versículo 7 y 8, ahí nos describe lo que el varón de Dios le dijo. Pero él se ensañó en seguir su necedad. Nos encontramos en el versículo 14 en adelante, donde se nos narra de que él se trajo a los dioses que encontró allá. Y todavía le dice el varón que cómo es posible que él se haya traído a esos dioses, cómo es posible que les queme incienso, cómo es posible que los adore, si estaba viendo el ejemplo que el pueblo que los tenía había perdido. Esos dioses no habían defendido al pueblo y seguía con la necedad. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros como humanos tomamos nuestras decisiones a nuestro antojo, a lo que nos conviene, a lo bonito que se veía los dioses. De seguro me imagino que eran unas estatuas muy bonitas. Y él dijo: ay, qué bonito, llevémoslas. A ver, allá y las ponemos y las adoramos, pues. Nada va a pasar. De todos modos, aquí estaban y aquí no las podemos dejar porque ya les dimos Juan a todos los
del pueblo. ¿Se da cuenta? Lo mismo hacemos nosotros. Como cristianos, a la fecha, nos gustan algunas cosas bonitas. Un carro, una casa, un rancho, o algo que nos aleja de aquel que nos dio lo que tenemos. Debemos checar esas partes. Debemos ver que esos dioses no nos alejen del principal Dios. ¿Y quién es ese Dios? Jehová. Dios, el único Dios por sobre todas las cosas. El dador de la vida, el creador. ¿Por qué vamos a buscar a otros dioses? ¿Por qué nos vamos a apartar? Debemos conectar nuestra mente y corazón a esto, a la palabra. Lee, guarda, y tus emociones van a ser sobre esto. Cada vez que la tentación llegue a tu vida, si tienes palabra en tu mente, tus emociones van a ser: yo sigo a Dios, yo sigo a Cristo, yo soy un hijo de Dios, yo me debo a la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque estás leyendo acá, por eso nos dejó Él este libro maravilloso, y por eso te motivo siempre a que lo estudiemos y que abras tu Biblia. Cada vez que veas un mensaje, abre tu Biblia, métete con la palabra, aprende de la palabra, porque de esta es la forma en que vamos a conocer al Dios de ayer, de hoy, de siempre, el Dios que nunca cambia, el Dios que siempre va a estar de nuestro lado, el Dios que nunca se aleja, el Dios de amor, el Dios de juicio. Y continuemos. Aquí nos encontramos en el versículo 25 al 28, ya donde Amasías ya estaba retirado. No quiso escuchar el consejo de Jehová. Y aquí nos encontramos y dice: y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con su padre en la ciudad de Judá. ¿Se dan cuenta? Qué tristeza con la de este rey. ¿Cómo vino a terminar? Primero, que era poderoso. Primero, que tenía su victoria. Pero miren cómo terminó: huyendo, y allá lo fueron a traer y le dieron pan. ¿Por qué? Por necio, por desobedecer las órdenes de Dios. Y así nos encontramos en el libro de los reyes. Hubo un montón de reyes, bueno, un montón de reyes hicieron lo malo, y unos que sobresalieron. Qué interesante encontrar esas historias, la forma en que estos reyes sobresalen sobre los reyes que estuvieron durante la época de los reyes. Y ahora nos vamos al capítulo 26, el reinado de Usías. Y aquí nos encontramos en que al morir Amasías, el pueblo busca otro personaje para que llevara la corona o la secuencia o la continuidad de los reyes. Y aquí nos encontramos con el rey Usías. Y este era un joven de apenas 16 años de edad. Y aquí nos encontramos con que Usías estaba jovencito, pero venía con todo.
venía listo para darle continuidad a lo que había que arreglar en este reinado, para reparar lo que estaba mal en este reinado. Y vieran qué interesante, muy interesante este capítulo 26 del segundo libro de los Reyes. Nos menciona aquí en el versículo 2 que Uzías edificó a Elot. ¿Y Elot qué significa? Posiblemente árboles grandes y palmeras. Vamos a Primera de Reyes 9:26. Acompáñame, saca tu Biblia. Primera de Reyes 9:26. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Miren qué interesante. Allá en la tierra de Edom estaba ya Uzías reconstruyendo. Uzías edificó a Elot y la restituyó, ¿verdad? Después de que el rey Amasías durmió con su padre. A los 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Aquí nos encontramos con otra dificultad. Durante este capítulo vamos a encontrar que hizo algunas cosas bien, pero el poder llegar a desarrollar, a construir, a ganarse el respeto del pueblo, a que los pueblos de su alrededor le tuvieran miedo, eso lo llevó a desarrollar un ego que llegó a perderlo. El ego de creerse más, el ego de que ya no había alguien que intercediera ante Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver de que el rey tenía su nivel, y para poder tener una relación con Dios había un sacerdote, había un santuario, había un lugar donde se quemaba incienso, donde se hacían el holocausto. Pero para eso se necesitaban sacerdotes que estuvieran. Recuerden que aquí, en el tiempo de Moisés, Aarón y los levitas fueron los que estaban o destinados a mantenerse en el santuario, en el tabernáculo. Solo ellos eran los únicos que podían quemar el incienso, el sacerdote. No era cualquier persona. No era que solo porque era el rey, él iba a llegar a tomar el lugar. Todo tiene su lugar en las cosas del Señor. Nadie puede pasar lo que ya Dios ha establecido en su escala. Y aquí se da ese grave problema. El rey Uzías, al tener poder, quería más. Y eso viene a ser su talón de Aquiles, o su pérdida de la relación con Dios. Veamos qué dice en los versículos, y poco a poco vamos a ir conociendo esta bonita y triste historia final, y que podemos aprender, y vamos a aprender, y vamos a poner en práctica en nuestra vida como cristianos. Aquí, solamente en estos 3 versículos, del 1 al 3, podemos ver de que Uzías fue un buen rey por las cosas que hizo, pero no fue un rey de los sobresalientes. Y este rey fue durante el periodo del profeta Isaías.
Aquí el profeta Isaías da sus primeros inicios a su ministerio con el rey Usías. Vamos a Isaías capítulo 6 versículo 1. Veamos lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas quemaban el templo. Aquí, miren qué interesante. Aquí el profeta Isaías estaba haciendo su inicio de su ministerio. Aquí lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y en el versículo 4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Miren, aquí está el profeta Zacarías. Dice que persistió, se mantuvo firme por un largo tiempo, un periodo. ¿Y qué periodo? Durante estuvo el profeta Zacarías, entendido en visiones de Dios, y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Miren estas palabras, que mientras él buscó a Dios, Dios le prosperó, Dios lo desarrolló, Dios lo hizo grande, Dios le dio poder. Pero miren, eso es no saber valorar a aquel que te da el poder. Eso es no saber valorar lo que el Creador te ha dado. Eso es no saber valorar y ser agradecido con aquel que te dio y te tiene en el lugar que ahorita estamos. Ve un momento, detente un momento y piensa el lugar donde estuviste a donde estás en este momento. Y piensa, ¿a quién se debe esa victoria? ¿A quién se debe ese escalón tras escalón tras escalón que hemos ido subiendo? ¿A quién se debe? ¿A quién le vamos a dar las gracias por todo eso que nos ha dado? Por el lugar donde estamos, por la forma en que nos va desarrollando. Maravilloso. Hay que ser agradecidos. Debemos ser agradecidos en todo momento. No solo en el momento que estemos con la Biblia, no solo en el momento que estemos en el templo, no solo en el momento en que estemos con los hermanos de la iglesia, no, en todo momento hay que ser agradecidos. ¿Cómo vamos a ser agradecidos? Hablar de Él, hablar de aquel que nos ha desarrollado, de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que nos ha dado victorias, de aquel que nunca se rindió a pesar de nuestras infidelidades, de aquel que nos amó primero. Ese personaje es tan importante en nuestra vida. Debemos ser agradecidos. Y en el 6 dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jaunia, el muro de Asdod, edificó ciudades de Azor en la tierra de los filisteos. Aquí vemos de que Gat se recuerda al del gigante que peleó David. Era uno de los lugares más fortificados de los filisteos. Asdod es una ciudad que hasta la fecha es de un gran crecimiento comercial y sus habitantes han construido un puerto comercial. Y Cesarea es donde en la antigüedad llegaban grandes embarcaciones. En el 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó la fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Miren qué interesante. El hermano hoy tiene vehículos, tiene carro, tiene casa. Miren, ahora hasta una empresa tiene el hermano. Ay, y bien grandote, ay, caminado. Yo. Error. Dios te da el poder para que te desarrolles y les enseñes a otros quién es el que da el poder. No es el sacrificio,
no es el trabajo que tú y yo hacemos, es la voluntad de Él, porque quiere que enseñemos a otros quién es el que da el poder, quién es el que da todo lo que tienes y tenemos. Y si no tienes mucho, pero tienes a Dios y lo tienes todo. Así que nunca digas no tengo nada, soy pobre, porque pobre no hay. Si tienes a Cristo, no eres pobre, eres bendecido de Dios. Desarrolla esa habilidad. Si estás bien, tienes salud, o estás un poco enfermo, pero todavía estás vivo, síguele dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el día que nos lleve, vamos a seguirle dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él. Así que no te pongas triste, no nos pongamos tristes. Sabemos que el día que partamos, vamos con Él. Eso sí, recuerda, no te confíes. Si estás sufriendo aquí en la tierra, no te alejes de Dios. Acércate más. Acércate más. Acércate más a la cruz. No sé si tú vistes la película La Pasión de Cristo. Y si viste la escena donde Jesús abrazaba la cruz. Y entre más lo golpeaban, lo vituperaban y lo trataban mal, él abrazaba más la cruz. Y te has preguntado por qué abrazaba tanto la cruz. ¿Por qué no digo este madero tan pesado, tan rústico? Ay, voy herido, voy golpeado, voy cansado. Ay, que quede y lo hubiera tirado. Pero él nunca se apartó de ese mujer. ¿Sabes por qué? Porque su meta de él era crucificar, ser el Cordero. Él era el Cordero. Él quería estar en esa cruz. Y todo, ¿por qué? Por amor a ti y a mí. Para que se cumpliera lo que aquí ya él había dicho. Para que se cumpliera lo del plan. ¿Cuál plan? El plan de la salvación, la redención. Es la única forma de que nos apartara y limpiara del pecado. Porque en el Antiguo Testamento tenían que sacrificar, tapar, pecado, y cada año el pueblo iba donde el sacerdote para que él sacrificar. ¿Para qué? Para tapar el pecado de cada persona. Y él dijo, no más, ya no más sacrificio, uno solo para todos, nada más, uno solo para todos. Pero bien ahí lo dice en su palabra, para todo aquel que en él cree, mas tenga vida eterna. Así es que la mesa está puesta y es decisión de cada uno. Te motivo a que tomes esa maravillosa decisión. Si ya la tomaste, es el momento que empieces a descubrir y acercarte más a Él. ¿Por qué? Porque a través de esto lo conocemos. A través de esto mantenemos la relación. A través de esto nuestra fe nunca decae. Porque sabemos que las enfermedades y dificultades van a estar siempre. Pero hay alguien mayor que esa dificultad. Hay alguien mayor que nos va a sacar. No de la noche a la mañana. Va a ser de acuerdo a la voluntad de Él. Puede ser años, meses, días, horas, segundos. Todo de Él depende. O sea, no te pongas triste. Levanta la cara. Toma tu Biblia. Léela. Métete en la palabra. Férrate a la palabra. Así como lo hizo Jesús con la cruz. La abrazó, a pesar de las dificultades, Él la abrazó, la siguió. Y su deseo era llegar allá y que lo clavara y
que cumplir con eso. Y nosotros es nuestro deseo aprender, conocer más y ponerlo en práctica. Porque el día de mañana no nos vamos a llevar nada material. Lo que nos vamos a llevar es lo que lo conocimos aquí. Para reunirnos con Él cara a cara. Eso es lo más importante. Como cristianos, gocémonos de estar en su presencia. Cada día, cada segundo, cada momento. Disfrutemos de sus maravillas. Y aquí nos encontramos con que Dios le había ayudado. Dios le había dado el poder. Y aquí encontramos que Uzías era el reformador. ¿Qué quiere decir reformador? El que innova, el que construye, el que modifica, el que hace cambios, el que transforma y el que agarra algo y lo mejora. Ese es un reformador. Vamos al versículo 9. Uzías edificó también torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a la esquina, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo del agricultor. Miren qué bonito, qué interesante. Aquí nos podemos encontrar con un rey Uzías, arquitecto, un rey Uzías, agricultor. ¿Por qué? Porque dice de que nos habla de que él reconstruyó las torres, desarrolló y dijo: miren, aquí vamos a levantar estas torres, porque aquí la visibilidad para nuestros enemigos es muy baja. De una torre podemos tener una distancia para observar las dificultades. Como cristianos, construyamos nuestras torres de intelectualidad a través de la palabra, para poder discernir y entender qué es lo que el enemigo, por dónde nos quiere agarrar, por dónde nos va a llevar. Y a través de esas torres vamos a poder ver qué cosas el enemigo nos va a poner para alejarnos de Dios. Y ahí donde dice de que construyó pozos, debemos tomar nuestra agua, alimentarnos, porque esa sed de la palabra nos va a dar tranquilidad. ¿Tranquilidad en qué aspecto? En que entre más conocimiento tengamos de nuestra palabra y más conocimiento tengamos de nuestro Dios, vamos a estar seguros de que solo Él nos va a poder sacar de la dificultad. No vamos a pensar en el vecino, no vamos a pensar en el amigo, no vamos a pensar en un líder que le vamos a pedir ayuda. Vamos a confiar en Dios, en que Él nos va a sacar de la dificultad. Nunca dejemos a Dios en segundo por si acaso. Hagamos a Dios y Él va a poner todas las salidas. Y ahí entran tus amigos, entran tus cheros, entran tus familiares. Pero ¿quién va adelante? Dios. No recurras primero al amigo y dejes a Dios en segundo. Primero a Dios y Él te va a poner a todos. Él sabe cómo trabaja nuestra vida. Y te fijas que Dios desarrolla las habilidades. Que aquí Él estaba trabajando, estaba haciendo la de arquitecto. Su idea venía, buscaba personas, decía: mira, necesito que me hagas esto, me construyas aquí estas torres. Yo tengo la idea de que aquí podemos hacer unas torres y todo esto, fortificadas con piedra, buen fundamento. Mira, aquí necesitamos agricultura, tenemos que sembrar, no tenemos que quedarnos así. Y buscaba a las personas capacitadas en eso, y Él las capacitaba. Pero aquí se nos está diciendo de que Él no se quedó sentado,
Él fue, pero recuerden, ¿quién estaba con él? ¿Quién le había dado el poder? Como cristianos, no nos quedemos sentados. Tenemos que hacer, pero confiando en que Él nos va a ayudar y a sacar adelante. Y en el 11, tuvo también usted un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, el escriba, y Maasías, el gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes esforzados eran 2,600. Y en el 13, y bajo la mano de él, con él estaba el ejército de guerra, 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedra. Coselete es una chaqueta pequeña cortada de malla tejida, y esa la usaban los soldados para protegerse de las lanzas o las espadas. Era de puro hierro. Y en el 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Miren, aquí está la palabra que les digo. El rey Usías utilizó la ingeniería. Aquí por primera vez aparece la palabra por ingenieros. Aquí vemos de que él se estaba preparando porque sabía de que por su forma de gobernar, por su forma e inteligencia de desarrollarse, de hacer un pueblo desarrollado, iban a haber enemigos. Iban a llegar enemigos a quererles quitar las cosechas, a quitarles el agua, a quitarles el equipo, el armamento que estaban haciendo, a tratar de conquistarlos. Porque eso es lo más común. Cuando un cristiano es próspero, saben que quién se está preparando para conquistar y quitarle todo lo que Dios le ha dado. Ahí está. Entonces él se preparó. Como cristiano, debemos de preparar en la palabra. Debemos asistir a nuestros cultos. Debemos de servir y enseñar a otras personas. Debemos prepararnos en todo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar a la vuelta y viendo cómo nos ataca, viendo cómo nos cae o nos saca o nos aparta de la presencia de Dios. Van a llegar, de cualquier manera van a llegar aquellas cositas que te van a querer apartar de Dios cuando ya estás en un nivel que Dios te ha regalado todo lo que tienes. Y aquí vemos que el rey Usías se había ubicado como el comandante general del ejército. Los estaba preparando, estaba haciendo su armamento, estaba preparándose con todo. Y aquí podemos entender que Dios lo prosperó enormemente en todas las áreas. Dios lo preparó, igual que nosotros como cristianos. Nos toma y nos pone en un lugar y nos prospera, nos prepara. Allá de nosotros si nos queremos preparar, porque a veces queremos todo pero no queremos prepararnos. Queremos aquello, dejémoslo por último y después sufrimos. Y en el 16 dice: mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció. Miren qué triste. Aquí está la palabra clave. Mas cuando ya era fuerte, leámoslo despacito, sintámosle sabor a esta palabra, disfrutémosla,
Veamos qué es lo que sucede. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enaltecía. Yo, yo creador, yo he trabajado, yo he hecho, yo traje, yo pongo, yo hago. Se me olvidó quién lo había hecho poderoso. Y aquí su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Aquí podemos ver la transgresión. Aquí la transgresión significa violación, quebrantamiento, rebelión. No respetó las reglas o la posición que tenía cada uno. Nadie se sentaba en su trono porque él era el rey. Nadie. Y de esa misma forma no podía llegar a tomar el lugar del sacerdote o los sacerdotes o el lugar de los levitas que habían sido ungidos para estar o hacer las tareas que a cada uno se le había encomendado de acuerdo a su lugar en el tabernáculo. No podía tomar ese lugar. No puede venir a tomar decisiones del pastor cuando su lugar es servidor. No puede venir a tomar decisiones. Primero debe consultarlas. Si es autorizado, entonces hágalas, hagámoslas. Pero no podemos tomar decisiones a nuestra conveniencia. Debemos respetar el lugar que Dios nos da. Y Él en su momento nos va a ir poniendo en lugares que menos nos esperamos. Y va a ser de acuerdo a tu corazón y a la voluntad de Él. Más que todo a la voluntad de Él. Porque Él dispone a dónde nos va a poner. Pero no tomemos las cosas en nuestras manos. Veámoslo del punto espiritual. ¿Queremos estar bien con Él? Obedezcamos. Él solicita de nuestra obediencia. Cuando somos obedientes, hay más relación con Él. Cuando somos desobedientes, no hay relación con Dios. Hay relación con el mundo, pero no con Dios. Obediente, igual, agradable a Dios. Aquí podemos ver que Uzías declara que él no necesita un salvador. Porque aquí vemos de que el único asignado para estar en el templo era el sacerdote. Aquí podemos ver de que en la iglesia moderna a veces ignoramos el pecado. Es como ignorar la cruz. Debemos entender de que Cristo siempre debe ser adorado como nuestro Salvador. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículos 17 y 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así es que ahí tenemos todo. No vamos a ir con palabras de sabiduría. Dios es quien va a hacer todo lo demás. Él solo quiere de nosotros obediencia.
Y aquí nos sigue narrando en el 17 en adelante de que el rey Usías entró al templo. Y a pesar de que el sacerdote Zacarías lo quiso detener y los 80 que estaban ahí, hombres de valor, los quisieron detener, no pudieron. Su necedad, su orgullo, su avaricia, todo lo perdió y entró. Y fue bien triste cuando Dios, y en el versículo 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Pueden recordar que aquí en la frente, miren, le salió, y de esta forma podemos observar en esta lámina la forma en que le sale toda la lepra. Ahí estaba con el incensario, quemando el incienso, cosa que a él no le correspondía. Si se fijan en la parte donde le sale la lepra, en la frente, al rey Usías, y en esa misma posición, el sacerdote tenía una laminilla en la frente. Ahí en la frente tiene una laminilla. Y en esa laminita dice, santidad al Señor. Y en esa misma forma le salió la lepra al rey Usías. La lepra significa en el Antiguo Testamento pecaminosidad, que significa pecado. Podemos ver de que si intentamos obtener algo fuera de Cristo, cruz, estamos afirmando que no necesitamos de un Salvador, o que queremos tener una relación con Dios sin tener a Cristo en nuestro corazón. No se puede, porque lo estamos apartando cuando Dios mandó a su Hijo para que solamente a través de Él podemos hacer las cosas. No hay más. Y el rey Usías, ese fue su programa. Querer apartar a los sacerdotes y tener esa relación directa. Eso no se puede. De acuerdo a ese tiempo, no se podía. Y en el 20 nos va describiendo de cómo el sumo sacerdote ve que ya le había salido la lepra. Y dice, y le miró el sumo sacerdote a Azarías, y todos los sacerdotes, aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente del lugar. Y él también se dio prisa, y al salir, porque Jehová lo había herido. Miren aquí la misericordia de Dios. Aquí podemos ver de que en el Antiguo Testamento se habían dado estos casos, que Dios no dejaba con vida a alguien que cometía un error. Podemos recordar los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que quemaron incienso cuando Dios no les había ordenado. ¿Qué pasó? Los mató de una vez. ¿Qué pasó con aquel que quiso detener el arca? Lo mató. Y aquí la misericordia de Dios se ve a través de este rey. Podemos decir de que como que por lo que había sido bueno, le dio tiempo de vida. O puede ser que lo haya dejado que muriera con esa vergüenza. Tal vez durante ese tiempo de vida, la lepra podemos ver que no mataba en el instante. Iban poco a poco dándole la vida a la persona. Podemos entender de que se la dejó para que enmendara su camino. Y llegamos al final de los versículos y dice,
Y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam su hijo en su lugar. Miren que podemos como sacar esa respuesta a lo que estábamos comentando, que ese tiempo de enfermedad que tuvo el rey Uzías con la lepra fue como para darle un tiempo. Podemos intuir, podemos pensar de que fue que Dios en su misericordia le regaló ese tiempo para que cambiara su corazón, para que se volviera a su primer amor, para que se volviera a el Dios que lo hizo poderoso en su tiempo. Vamos a ver de que ahí dice al final: leproso es. Leproso es. No dijo dejó de ser leproso. Si el Espíritu Santo lo dejó así, es porque debemos decir de que Él no cambió su corazón. Esa enfermedad lo hizo, podemos entender de que esa enfermedad lo apartó más de Dios. Hubo más amargura en su corazón. Porque a veces eso es lo que sucede. Cuando como cristianos nos enfermamos, en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos. Nos resentimos. Más si perdemos un familiar, nos resentimos. Porque decimos: Señor, te pedí todo este tiempo, no me contestaste la petición. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestaste? ¿No me escuchaste? Tal vez me escuchó. No digamos que tal vez Dios escuchó la oración. Que Dios no hace oídos sordos. Dios siempre escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras necesidades. Siempre las escucha. Pero Él llega en el mejor momento. Él llega cuando menos lo esperamos. Él siempre está presto a sacarnos de la dificultad. Y me puedes decir: pero Él se llevó a mi mamá, Él se llevó a mi papá, Él se llevó a mi hermana, Él se llevó a mi hijo. Entonces no llegó a tiempo. Sí, era cristiano, le hablabas de Dios, le hiciste el llamado, oraste con Él, le contaste de ese Dios que murió en la cruz para darnos vida eterna. ¿Está? Porque si Él sabía de eso, no hemos perdido, hemos ganado. ¿Por qué? Porque ahora esa persona que dejó este mundo ahora se deleita en el corazón, en el reino, en el paraíso que Él nos tiene preparado. Entonces, ¿por qué vamos a estar tristes? Debemos estar contentos. Y si Él nos deja, debemos de seguir contentos y agradecidos que nos ha dado un día más para darle gracias por lo que Él nos ha dado. Si morimos, si vivimos, somos de Él. Te motivo a que nunca te alejes de Él. Las buenas y las malas. Nuestro Señor nunca nos ha dejado y lo ha demostrado. Él sigue siendo fiel.
En tus manos está a quién sigues. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.